precioso es este lugar. El pastor me decía es un local chico, pero dice la palabra de Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que nunca vamos a empezar con una iglesia enorme, llena de personas, sino que cuando se comienza una obra, siempre se comienza con pocos. Amén. Yo tengo un pastor amigo que decía, mejor es entrar con 10 o 15 almas al cielo que mucha cantidad y muchos vayan al otro lado. Entonces, mejor es servir a Dios en todo tiempo. Yo siempre les digo a los hermanos, nuestro llamamiento es algo que Dios coloca en el corazón, una semilla, y nunca más usted se puede olvidar de lo que Dios colocó en su corazón, porque no solamente que es un privilegio servir a Dios en lo que es su llamamiento, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, sino que cuando comenzamos aparece lo que nosotros todos sabemos que es el primer amor. Y el primer amor aflora y nosotros queremos hacer todo lo que se ponga delante, nosotros queremos hacer, emprender, crecer, y a veces por distintas circunstancias a través del tiempo se va perdiendo esto. Depende mucho de la persona. Si la persona quiere crecer, quiere madurar, allí viene el crecimiento, pero también viene un continuismo de lo que Dios ha puesto en su corazón. Y Dios nos llamó a los 6 meses de estar en la iglesia. A los 3 meses estábamos siendo bautizados. Nos bautizamos 5 de la familia, mi esposa, mi hijo, yo y 2 cuñados, una cuñada y un cuñado. Y a los 6 meses estábamos en el seminario, aprendiendo, porque queríamos aprender, teníamos sed, porque habíamos conocido algunas cosas que nada llenaba nuestra vida. Cuando conocimos al Señor, esto fue como algo, fue un milagro conocer al Señor, y de allí comienza querer servir al Señor, pero queríamos conocer a través de la palabra de Dios. Y comenzamos a ir a un seminario, fuimos a las asambleas de Dios, y allí comenzamos a estudiar la palabra de Dios y comenzamos a conocer a Dios. Y estábamos en la iglesia de las asambleas de Dios, en el centro, y luego pasamos a la Bautista por una campaña que hubo, y con el tiempo nos quedamos allí y allí hemos permanecido. Y Dios nos ha llevado a servir en distintos lugares, predicar, y siempre ha sido un privilegio poder servir a Dios. Y sabemos que Dios nos quiere usar, y el pastor decía que esto es un paso, es un lugar aún chico, pero cuanto más ustedes oran, más a través de la fe ustedes van a crecer. Pero esto es como un lugar donde se acoge, ustedes se conocen, está el amor de Dios, está la presencia de Dios. Eso es algo que es muy bueno. Yo les voy a contar, cuando trabajé siempre secularmente, servíamos a Dios y trabajábamos secularmente.
Y yo trabajaba en un bar, trabajé en 2 lugares, en Punta Carreta y luego en el Paso Molino. Y después le dije a Dios, sin conocer a Dios, yo quería trabajar en una casa, o sea, en un comercio chico. Y Dios me llevó a Pocitos. Y justamente era una de las chiviterías en la época más famosa. Pero la casa, el local, era chico. La gente comía en los autos. No tenía mesa afuera y era solo el local chiquito nomás. Pero se trabajaba una enormidad. Lo que yo le pedí a Dios, sin conocer a Dios, Dios me concedió. Y estuve trabajando 11 años allí. Y después fui a trabajar a otro lugar. Pero así hace Dios con nuestra vida. Nosotros tenemos la bondad o la bendición de Dios de seguir el camino de Dios. Pero también nosotros tenemos la facultad de poder torcernos en el camino. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Mucha gente conoce a Dios, pero recibe la bendición de Dios, pero no sigue en el camino de Dios. Continuar y seguir y permanecer en el camino, en la voluntad de Dios, esto es lo más difícil a veces. Difícil porque a veces se torna difícil en lo secular, en lo familiar, a veces hasta en la obra del Señor, y es difícil, pero debemos permanecer en la obra del Señor. Amén. Y yo quiero en esta mañana hablarte de algo que es una revelación, porque habló el Espíritu Santo a través de Jesús y a través de Pedro. Y allí en el capítulo número 22 de San Lucas hay una historia que ha pasado a mucha gente y a veces nos ha pasado a nosotros mismos, que por distintas circunstancias nos alejamos un poquito del Señor. No es que lo neguemos, pero a veces ocurren cosas en la vida que nos, como dicen comúnmente, nos enfriamos. Algo que ocurrió para nosotros en este tiempo fue la pandemia. La pandemia causó un enfriamiento en la iglesia. Nosotros tuvimos cerrado la iglesia 25 días más o menos, que fue después empezaron con 45 minutos las reuniones. Muchos de los hermanos decían, no, 45 minutos no voy, me quedo en casa, es poco tiempo, pero en 45 minutos te puede hablar el Señor, te puede bendecir el Señor, te puede hacer en 1 minuto. O sea que 45 minutos servía igual. Empezamos con muy poquitos hermanos el regreso, pero fue difícil para retornar todos. Después empezamos, que nunca fue exacto los 45. Después empezamos, que las autoridades permitieron, 1 hora. Y así fue retomando. Después tuvimos que parar porque hubo un crecimiento grande de la pandemia. Y otra vez tuvimos que retornar. También fue difícil. Entonces, esto es que no es fácil hacer que los hermanos retornen al camino del Señor, porque se van enfriando. Y le ocurrió algo a Pedro.
aquel Pedro, aquel hombre que era intrépido, que era tremendo, y que era aquel hombre pescador, aquel hombre del vulgo, como dice, sin conocimiento, que estaba ya en el final de su, o sea, el comienzo de su ministerio iba a empezar, pero el final de su enseñanza a través de Jesús. Y allí en el capítulo 22 habla lo siguiente en el verso número 54. Pedro niega a Jesús. Y allí hay esta historia, habla de lo siguiente. Y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por poder estar en este lugar, para poder trazar tu palabra, Dios mío, y bendecir la vida de mis hermanos a través del poder del Espíritu Santo. Señor, que tú puedas, Dios mío, bendecir nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, Pedro le seguía de lejos. O sea, que este mismo Pedro que antes había dicho que lo seguiría, fíjese lo que dijo Pedro. De vuelta a su hojita, quizás lo pueda tener en su misma hoja, en el 22:33, Pedro dice: y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este era Pedro, que dijo anteriormente para Jesús esto. Ahora estaba negando a Jesús, no lo conocía. Entonces vemos que muchas veces también nosotros, en nuestra vida, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra como cristianos, con nuestros hechos negamos a veces a Jesús. Por eso es importante que nosotros podamos seguir a Jesús. Dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Cuántas veces nosotros estamos lejos? En este tiempo de la pandemia, mucha gente estuvo lejos del Señor. Llegó algunos días que teníamos los miércoles y los domingos a través de Zoom. Predicaba a través de Zoom y también los miércoles y hacíamos oración. Pero muchos hermanos
fueron dejando, no se conectaban más y aquello se fue enfriando. Ellos no se conectaban y éramos cada vez menos y no había comunión y estábamos lejos uno de los otros. Y esto hizo la pandemia. Ahora, muchos decían que la pandemia vino a causa del maligno. Pero sí, pero Dios permitió también para probar a nosotros, para que nosotros seamos probados. Así como Dios a su pueblo lo sacó de Egipto y luego que cruzaron el Mar Rojo, lo llevó al desierto, y dice la palabra de Dios que allí Dios probó su corazón. Estuvieron 40 años en el desierto y allí Dios probó su corazón. Y es diariamente Dios nos está probando, siempre. Y es por eso que podemos ver que muchas veces nosotros estamos como alejados de Dios. Y les dije al principio que esto es una revelación, porque en el 33 Pedro no iba a negar a Jesús, no se iba a alejar de Jesús, pero Jesús, antes que Pedro hiciera esto, Jesús se lo dijo. O sea que a través del Espíritu Santo, Jesús se lo dijo que lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara. Cuando estaba allí, Jesús, dice la palabra de Dios, dice que cuando él lo negó la 3ª vez, Jesús lo miró porque estaba allí en el patio de donde estaban los sumos sacerdotes, que estaba Anás, y él niega la 3ª vez. Allí Jesús lo mira y allí es donde se cumple la palabra: el gallo cantó 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Hay una similitud cuando Judas entrega a Jesús y recibe las monedas. Luego él se da cuenta y va y lleva las monedas a los sumos sacerdotes, que ellos no quieren agarrar porque es dinero de sangre. Luego Judas va y se ahorca. Pero en el caso de Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Cuando vemos esta actitud, vemos esta humillación de parte de Pedro, vemos lo que Pedro pasó para Pedro, lo que ocurrió con Pedro, la actitud de Pedro. Vemos también allí lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Luego Dios usa a Pedro tremendamente. ¿Se acuerda cuando venía llegando al templo de la hermosa Juan y Pedro, y había un cojo que estaba a la puerta allí, y ellos dicen: nada tengo, pero lo que tengo te doy, levántate y anda? Y bueno, allí Dios lo usa tremendamente. Recuerde cuando Pedro predicó el primer mensaje, 3.000 personas se convirtieron. El segundo mensaje de Pedro, 5.000 almas se convirtieron. O sea que el poder del Espíritu Santo estaba en este hombre, el cual había negado a Jesús. No lo conozco. O sea que muchas veces tenemos actitudes que estamos lejos del Señor por distintas circunstancias. A veces
nos agobian los problemas de esta vida y nuestra fe decae y nos alejamos. No nos alejamos a veces de la iglesia, porque podemos estar dentro de la iglesia, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser puede estar lejos de Dios. Mucha gente viene a la iglesia, pero no todos están conectados con Dios. Por eso es la fe. La fe es una actitud que el cristiano debe tener. Cuando viene, lo mejor que la iglesia tiene en este tiempo es poder adorar a Dios. La adoración, lo que hace la adoración es llevarnos, es transportarnos a la misma presencia de Dios, para que el cristiano sea edificado, para que el cristiano pueda levantarse en fe. Esto hace la adoración. La adoración hace que cuando nosotros estemos adorando a Dios, antes de la palabra de Dios, hace que nuestros pensamientos sean elevados hacia Dios. Muchas veces vi que la hermana allí levantaba sus manos en un momento que abrí mis ojos. Y eso es una actitud de reverencia hacia Dios. Eso es algo que lo tiene que sentir el cristiano. Eso es una demostración de fe. Entonces vemos que a veces dentro de la iglesia podemos venir con problemas. Nosotros hicimos un casamiento hace poquitos días en la iglesia, y los otros días la hermana me llamaba que estaba teniendo un problema particular, y me pedí oración a mí y a mi señora, y ahí uno ve la necesidad de la comunión, de buscar a Dios. Fíjese que hoy día la iglesia del Señor pasa por turbulencias, porque hoy tenemos el celular. En el celular usted ve una gama de cosas tremendas que le llega, pero no todo usted puede comerlo. No todo es comible. Hay mucha verdura, mucha mentira, mucho engaño, mucha trampa. Hoy la iglesia, en vez de predicar la salvación, la vida eterna, a Cristo Jesús, la iglesia predica lo que es la economía, la prosperidad, la bendición. Venga y reciba. Esto no es un trueque, un cambio. Con Dios no es así. Con Dios es a través de la añadidura. O sea que a través del tiempo, a través de que nosotros nos vamos formando como verdaderos cristianos, Dios va sorprendiéndonos, añadiendo en nuestra vida cosas. Y nosotros vamos caminando con el Señor y vamos creciendo con el Señor. Por eso el crecimiento del cristiano debe ser bastante para que podamos llegar a la madurez, para que podamos ser como las palmeras, tener raíces, que cuando vengan esos vendavales nos quedemos firmes en el lugar que estamos. La gente hoy día cambia de iglesia, pero cuando cambias de iglesia porque no te gusta la cara del pastor, porque no te gusta la iglesia, o no te gusta un hermano, o no te gusta alguien, el problema no estará en ti. Y cuando tú te vas de esta iglesia a otra iglesia, el problema va contigo. O sea que no abandonas el problema. ¿Entiende? Pedro estaba negando a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que él fue y lloró amargamente. Allí él recibió
una lección, una enseñanza de parte de Jesús. Porque si estamos mirando el capítulo 22 de San Lucas, enseguida los siguientes capítulos ya son los capítulos finales. Y allí ya vemos este Pedro, que comienza en la iglesia primitiva a trabajar allí para el Señor, ya con una enseñanza, ya empieza ya de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué comienza de otra manera? Porque comenzó la iglesia comenzó con 12 hombres, 12. Después siguió con 70. Los 70 y luego 120 en el aposento alto, y allí en el aposento alto ellos reciben lo que nosotros hemos recibido. Y esto es el poder del Espíritu Santo. Cuando vino el poder del Espíritu Santo, transformó la vida de aquellas personas. 120. Luego el primer mensaje de Pedro, ya son 3.000 personas, 3.000 almas reciben, pero reciben el poder del Espíritu Santo que estaba tocando estas vidas. Por eso es que yo vuelvo a decir, el primer amor, cuando nosotros recibimos el primer amor, la semilla que cayó en buena tierra, cayó en nuestro corazón y germinó el Evangelio, germinó su palabra, el amor de Dios descendió sobre nuestras vidas y comenzó a fluir en nuestra vida. A través del Espíritu Santo empezamos a crecer y que empezamos a tener una necesidad, tener hambre de Dios, querer servir a Dios. Entonces esto es lo que vemos, que cuando una iglesia como ustedes que comenzaron aquí, como dijo el pastor, 2 años, pastor, 2 años, hoy tienen, supóngale 2 años, 2 años, pero 2 años en este tiempo es muy rápido. Fíjense que Pedro dice, justamente Pedro dice, un día para Dios es 1000 años, pero ¿cuánto es un día para Dios? ¿Cuánto tiempo es un día de Dios? Puede ser un mes, para nosotros puede ser un mes. De repente, un año de Dios es 5 años para nosotros, o puede ser 3 meses, no sabemos. Pero en este tiempo, en el tiempo de Dios, Dios puede hacer algo grande. Lo principal, el enfoque de Dios es que nosotros podamos alcanzar muchas almas. Fíjese, Mateo 28 dice lo siguiente: id, que es una orden, 2 letras, id y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hay un pasaje en Efesios que habla de lo llamado, y muchas personas creen que hay una cierta cantidad de personas llamadas, escogidas por Dios. Pero vemos en San Juan 3:16 que dice un versículo que engloba todo lo que es el Evangelio, todo lo que es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos está diciendo que Dios quiere la mayor cantidad de almas, que nosotros podamos alcanzar la mayor cantidad de almas que están perdidas. Hoy la droga, el vicio, todo lo que es, la sexualidad, todo lo que el mundo está ofreciendo, eso está llevando las almas a la perdición. Tuvimos, todavía no terminó, una pandemia. Tenemos una guerra. La guerra, el primer día que comenzó la guerra, yo
hablé así un poquito de la guerra, levantó la mano una hermana y me dijo, esto es Gog y Magog, una guerra que habla allí en Ezequiel. Y le dije, no hermana, esta no es esta guerra. Yo digo, Jesús habla en Mateo 24, guerra, no dice guerras, o sea, un montón de guerras juntas. Él dice guerra. Y luego él dice nación contra nación. Hoy las naciones se están mirando, se están armando para que haya un gran conflicto entre naciones. Pero cada uno, la Unión Europea, Estados Unidos, los árabes por otro lado, Rusia por otro, la China por otro, todos se están armando. Pero lo fundamental es que la iglesia aún está en la tierra y nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio hasta que venga el Señor. Está cerca la venida del Señor, pero todavía no llegó, no vino. Y mientras no venga, tenemos que seguir llevando el mensaje de salvación, de esperanza para las vidas. Hay algo que se tiene que cumplir. Me salgo un poquito del tema, pero se los digo. Tiene que venir hambruna, hermano, porque Dios habla allí en Mateo de la hambruna. Y la tercera guerra mundial muy probablemente no sea tantas armas, sino que será económicamente. Entonces, los cristianos tenemos que estar atentos a todo lo que viene. Cuando Moisés fue llamado por Dios, Moisés puso todo tipo de excusa para Dios para no ir ante Faraón al llamamiento. No quería ir. Puso varias excusas, pero Dios lo envió y él fue. Muchas veces fue y Faraón le decía no. Él salía desanimado y no quería ir volver. Pero hasta que el pueblo fue libre. El pueblo mismo estaba desanimado, pero tenían palabra que sí, que Dios los rescataría de la esclavitud. Cuando nosotros recibimos la salvación, no solamente podemos cuidarla porque Él ya nos dio la salvación y la vida eterna. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es cuidar nuestro ministerio aquí en la tierra, porque somos todos llamados, todos somos llamados por Dios. Todos tenemos que predicar de una forma o de otra, a través de nuestro testimonio, a través de un tratado. Mire que nuestro testimonio es algo muy importante. Una iglesia se puede hacer en 5 años, hacer que una iglesia crezca, pero también se puede deshacer en 1 mes o menos. Y ocurren cosas en el camino del Señor que a veces nosotros ni entendemos por qué ocurren. Y ahí es cuando nosotros estamos como distraídos. Entonces, Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida. Muchas veces es para nuestro crecimiento. Entonces, hermano, las cosas que sobrevendrán en este tiempo, los cristianos, la iglesia del Señor, tiene que estar muy atenta. Muy atenta. No porque vaya a perder salvación, no estoy hablando de esto. Es por lo que sobrevendrá. Porque si usted tiene su familia, usted tiene que orar por su familia en este tiempo. Tiene que buscar. Lo primero que usted tiene que, como dice allí, buscar
la familia, unir la familia, que hoy la familia es lo más difícil, mantener la familia unida. Los hermanos juntos y en armonía, como dice el salmista, mantener la unidad dentro de la iglesia. Esto es lo más difícil de este tiempo, pero Dios nos ha puesto en este tiempo. Y si Dios nos ha puesto en este tiempo es porque Dios quiere bendecirnos. Fíjese que el propósito supremo del Señor es un pastor, un rebaño, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, dice en Efesios 4, del 5 al 6. O sea, que tenemos que seguir mirando siempre con reverencia la palabra de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 2:4, cuando habla Jesús a través de Juan, el amor de muchos se enfriaría. Le dice a la iglesia, has perdido el primer amor. Y vemos que este es el tiempo donde se está enfriando el amor de las personas. Hay personas que en este tiempo vienen una vez al mes cuando es Santa Cena. Pero este es el tiempo que debemos estar más cerca de Dios, cada vez más cerca de Dios, en comunión con Dios, en buscar la presencia de Dios. Por eso les voy a volver a repetir en esta mañana: la alabanza, la adoración nos lleva a Dios, a la comunión con Dios. Eso es algo fundamental. He dicho para los hermanos 1000 veces, y siempre es algo que Dios ha puesto en mi corazón: llevar la iglesia a la adoración. Y he visto muchos hermanos que cuando comienzo a predicar, llegan los hermanos. A veces estoy orando por la palabra que ya leí, mis ojos cerrados. Cuando abro los ojos, hay 5, 6, 10 hermanos más. Yo digo gloria a Dios, pero se perdieron la adoración a Dios, la alabanza a Dios, que es tan importante la alabanza y la adoración a Dios. Amén, hermanos. Por eso debemos estar cerca de Dios, no lejos de Dios. Amén. Que las cosas secundarias no nos aleje de Dios. Pedro, yo no sé si tuvo miedo de que negó a Jesús cuando vio que Jesús verdaderamente iba ya camino al madero. Si tuvo miedo o si le atemorizó ver la circunstancia que le rodeaba, que estaba en aquel lugar. Pero lo importante que vemos en la palabra de Dios, que él negó, pero también vemos que él se arrepintió amargamente, y esto es lo más bueno. Esto es lo que vemos como positivo de algo que luego a la postre vemos a ese Pedro siendo un gran discípulo del Señor, un gran apóstol del Señor, sirviendo al Señor grandemente. ¿Entiende? Así Dios nos quiere ver. Dios no nos compra con dinero ni con cositas. Dios nos da el poder a través de la palabra de Él. La autoridad viene a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Esto viene para que nosotros no nos olvidemos
y que permanezcamos en la obra del Señor. Ustedes aquí son líderes, porque ustedes se conocen bien. Son hermanos, podríamos decir, el pastor, la pastora y los líderes de la iglesia. Bueno, eso es bueno porque cuando llega almas, son muchos los que pueden colaborar y ayudar para que esos que van llegando no solamente que permanezcan, sino que crezcan, que tomen, que tengan raíces y que el buen testimonio de ustedes sea ustedes ejemplo para ellos. Amén. Quiero decirle que nosotros estamos allí en la calle Rivera y Diego Lamas, en Maldonado también, y también en Lomas de Toledo, como dijo el pastor. La iglesia allí cambió muchísimo también. La iglesia en sí cambió. Tenemos un comedor, allí a veces hay 40, 45 niños, 30, depende. Cuando la pandemia dábamos, en vez de dar el comedor, dábamos viandas. Pero mire lo que pasó. Llegó un día que yo iba al comedor y estábamos ahí con los hermanos y vi que las personas venían, llenaban el tupper con comida, se iban, ni gracias le daban, se iban, no eran ni agradecidos. Bueno, te venimos a ayudar a lavar la olla, a preparar, pelar, nada. Entonces dije, no vamos a hacer más esto. Vamos a volver al tiempo. Y llevamos los niños por el costado, les llevamos al fondo y de esta forma le empezamos a dar nuevamente la comida a los niños. Porque le dábamos a las madres y las madres llevaban a sus casas y supuestamente le daban a los niños. Pero después vimos que ellas recorrían varios lugares buscando comida. Entonces, no tanto es la necesidad, sino que uno tiene que ver lo que siempre nosotros tenemos que hacer que dé resultado. Entonces vimos que el resultado estaba en los niños, porque los niños reciben. Yo me acuerdo muy bien que no era cristiano, claro, tendría 13, 14 años, y había en una casa de familia, había reuniones, y yo fui y me gustaban los cánticos. Fíjense que era muy jovencito y me gustaban los cánticos. Después está la palabra y eso yo ni me acordaba. Después uno creció, me vine a Montevideo, yo soy de Rivera, me vine a Montevideo y aquello como que me olvidé. El día que conocí al Señor, lo primero que me vino a la mente, aquello. O sea que había una semilla plantada en mi corazón. Yo me había olvidado de aquellos, porque yo ni sabía lo que era. Mire, nosotros mirábamos con mi esposa a Jimmy Swaggart y mirábamos como un show. La gente caía y nosotros mirábamos aquello. Y nosotros no nos convertimos mirando televisión. Nunca nos pasó por la mente ir a una iglesia. No entendimos nunca aquello. ¿Te puede creer esto? Nosotros mirábamos los sábados a las 2 de la tarde. Cantidad de veces esto. Pero no era el momento, hermano. Había un momento que Dios nos iba a llamar. Y no es que nosotros éramos buenos. Dios tenía el momento exacto de nuestro llamamiento. Y no estábamos haciendo nada bueno. Como dice Romanos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos llamó, tuvo misericordia y nos llamó. Y por eso, gracias Señor, gracias Señor. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracias. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de tu siervo y de tu sierva en este lugar. Señor, quiero dar gracias por esta iglesia, por este comienzo,
Dios mío, para que tú estés añadiendo almas, bendiciendo la vida de mis hermanos, supliendo toda necesidad. Dios mío, en el nombre de Jesús.